Dios les bendiga. Les saludo en el nombre de nuestro amado Jesús, nuestro amado Señor y Salvador Cristo Redentor. Les invito a leer ahí en el capítulo 22, del verso 66 en adelante, para continuar con el relato de Jesús. Hoy veremos Jesús ante el concilio, Jesús en la cruz, eh, frente a Pilato y todo lo que sucedió en este pequeño relato que comienza y que dice: al amanecer todos los ancianos del pueblo se reunieron, incluidos los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Llevaron a Jesús ante el concilio supremo y le dijeron: dinos, ¿eres tú el Mesías? Él le respondió: si lo dijera no me creerían. Si yo les hiciera una pregunta, ustedes no me la contestarían. Sin embargo, desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios. Todos gritaron entonces: ¿afirma que eres el Hijo de Dios? Y él contestó: ustedes dicen que lo soy. ¿Para qué necesitamos otros testigos?, dijeron. Nosotros mismos le hemos oído decirlo. Que el Señor añada su bendición a su palabra. Aquí estaban entonces en el juicio ante el Sanedrín. El Sanedrín era un tribunal supremo de los judíos que era compuesto por 71 miembros que estaban repartidos en 3 cámaras, como la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, más o menos, digamos, esa, inclusive un poquito menos de cantidad. Estaba entonces las cámaras de los sacerdotes, que era la más importante, la de los escribas y la de los ancianos. Entonces, ellos se habían conjurado, se habían prometido matar a Jesús, ahí en Jerusalén. Bueno, al amanecer dice el relato que el Sanedrín, que estaba en pleno, recibió a Jesús, y en realidad el juicio ya había comenzado. Pero con esta actitud querían echar como un manto de piedad, bajarle el perfil sobre aquellos injustos actos que ellos estaban cometiendo, porque todo el proceso nocturno era ilegal. De hecho, Jesús lo tomaron de noche. Recordemos que lo fueron a buscar de noche. Entonces ya partieron, ¿cierto?, con algo ilegal, un juicio totalmente ilegal contra Jesús. El Sanedrín, como les dije, era el consejo gubernamental de los judíos y un tribunal de máxima instancia. En Jerusalén operaban, como les dije, el llamado Gran Sanedrín, que estaba como compuesto por 71 miembros, y entre ellos estaban los saduceos, los fariseos, ¿cierto? Y los presidía el sumo sacerdote en funciones. Entonces se trataba esencialmente de un corte religioso, pero que tenía además facultades de carácter sociopolítico sobre la vida del pueblo. Estaba conformado por los 3 grupos que Lucas menciona. Primero, los ancianos del pueblo, que son una persona muy honorable; los principales sacerdotes, esto es, el alta pendiente y exclusiva jerarquía sacerdotal; y tercero, los escribas, eruditos de la interpretación de la Escritura, y muchos de ellos además que eran fariseos. Jesús ya había sido entrevistado por Anás y seguramente considerado maestro, pero los que escarnecen le tratan de profeta. Bueno, ¿quién es realmente Jesús? Aquel tribunal cuestiona a Jesús acerca de su mesianismo, y la verdad que no tenían ningún interés en descubrir si Jesús era o no era el Cristo. Lo que en realidad buscaban ellos era una prueba para acusarle legalmente como blasfemo y poder matarle. Su consigna era encontrar una causa para matarlo. El mesianismo de Jesús había sido puesto en evidencia por medio de su persona, de su palabra y de sus obras, y a través también de su ministerio, ¿cierto?, desde Galilea, por casi 4 años. Sin embargo, ellos jamás creyeron. Por eso Jesús
responde, si os lo dijera, no lo creeríais, ¿cierto? Porque él sabía que no estaban dispuestos a creer, porque el Señor ya les había explicado su identidad, su misión a través de una parábola. Y si no respondieron es porque no tenían el deseo, el más mínimo deseo de conocer la verdad, y que ahora que su hora ha llegado, de nada sirve. Pero Jesús hace una gloriosa declaración. Jesús deliberadamente cambia ese nombre que ellos usaron, Cristo, por el Hijo de Hombre. El término Cristo había sido manipulado políticamente por los judíos, aún antes de Jesús. Hijo de Hombre, en cambio, estaba menos adulterado, menos viciado y más libre de confusión con ideas políticas. Entonces era un término más inclusivo y estaba relacionado directamente con el reino glorioso y eterno de Dios. Desde la perspectiva del Sanedrín, Jesús era uno más de los autodenominados Mesías políticos de Israel, que por supuesto los otros, ninguno de ellos murió crucificado como lo hizo Jesús. Las acusaciones contra Jesús eran básicamente políticas, porque eran más adecuadas a sus propósitos ocultos. Un motivo religioso no era suficiente para Roma. La infracción debería ser política y sobre todo contra Roma. Entonces Lucas se interesa por demostrar que Jesús no era un sedicioso que se había levantado contra el imperio. Sí se interesa en demostrar que Jesús no vino a resolver el problema político o Israel frente a Roma. Él vino a hacer luz a los gentiles a partir de la herencia profética de Israel. No vino a restaurar ningún reino, él no venía a restaurar el reino de Roma, sino que venía a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecado en toda su etnia, arrancando desde Jerusalén. Una vez que había configurado la causa para la pena de muerte contra Jesús, el Sanedrín en pleno, probablemente con una que otra excepción, llevó a Jesús ante Pilato para darle una legítima acusación. El gobernador de Judea debió haberle recibido temprano en la mañana porque solo atendían asuntos públicos, desde la mañana hasta el mediodía. Los cargos que se levantan contra Jesús son básicamente tres y de carácter social, religioso y político, que es la agitación, la blasfemia y la sedición. Lo primero porque buscaban dar la impresión de que Jesús era un revolucionario que estaba arengando al pueblo a favor de un levantamiento. Y esto es subversión, por lo que en esencia y en primera instancia se presenta a Jesús como un subversivo. Lo segundo porque según ellos hacía pasar por Cristo el Rey, no siéndolo. Por eso hablan despectivamente de que Jesús se cree un rey. Y tercero porque supuestamente se ha sublevado contra el César, al aconsejar no pagar los impuestos y tributos. Por supuesto que era una vil y pública mentira, porque el Señor había exhortado a favor del cumplimiento de las responsabilidades económicas con el imperio. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ya había contestado esa pregunta capciosa que le hicieron en algún momento. Entonces, fue todo un montaje vergonzoso de mentiras y con el único propósito de ajusticiar sin razón al Cordero de Dios. De hecho, acusan a Jesús de algo que nunca dijo, pues fue todo lo opuesto. Pilato se resiste a condenarlo, porque no encuentra delito alguno, dice la palabra. Pero los principales sacerdotes insisten en la supuesta agitación social que Jesús, según ellos, había provocado, inclusive desde Galilea hasta Jerusalén, esto es, en todo Israel. Y pese a la presencia de los miembros de Sanedrín y sus acusaciones, Jesús guardó silencio. Lucas menciona las dos audiencias ante Pilato, con el entreacto de la entrevista con Herodes, y como historiador gentil estaba más al tanto del entorno histórico. Además, por su perspectiva propia de sus oyentes y por la naturaleza de su relato. Lo era preciso considerar aspectos reveladores sobre la inocencia de Jesús
y la participación de los gentiles en su juicio del punto de vista de Lucas. Pilato declara entonces encontrar inocente a Jesús de todos los cargos imputados, en especial del agitador del pueblo y subversivo, porque el Sanedrín había hecho hincapié en el supuesto carácter de agitador de Jesús. Pilato además argumenta: no he hallado en este hombre delito alguno. Lo mismo Herodes sentía contra Jesús, tampoco halló cosa digna de muerte. Entonces la sentencia de Pilato se encuentra en él. Cuando a voz en cuello le dijo: le soltaré después de azotarle. Aquella era la verdadera intención de Pilato y la real sentencia a su juicio. Pero las costumbres del imperio era soltar a un condenado en estas celebraciones. Entonces, en ese momento, el nombre de Barrabás aparece. Un personaje muy controvertido y que el pueblo comenzó a gritar para que fuera liberado, ¿cierto? Recordemos, ¿cierto? ¿A quién le dijo? ¿A Barrabás o a Jesús? Y todos decían: a Barrabás, a Barrabás. Bueno, Barrabás había sido apresado por sedición y por homicidio, era un homicidio. Era un terrorista y era un hombre muy peligroso. De acuerdo a los antecedentes, había sido jefe de una guerrilla. En este momento podríamos decir jefe de una banda criminal o terrorista, ¿cierto? Aquí hay algo muy curioso, algo irónico y paradójico. Jesús había sido acusado al imperio como subversivo. Sin embargo, se pide el canje por otro subversivo, ya procesado como subversivo. Sin embargo, se pide el canje por este Barrabás. Ahora, si bien Barrabás era más peligroso para Roma, Jesús lo era para el Sanedrín judío. Entonces Jesús no era un terrorista como Barrabás. Sus proyectos iban mucho más allá de aspectos coyunturales y políticos. Su misión era establecer el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Lucas enfatiza 3 veces la intención de Pilato para soltar a Jesús, porque no halló delito alguno. Del mismo modo, Lucas registra 3 veces la insistencia del Sanedrín y su gente para pedir su crucifixión. En el versículo 26 ya del capítulo 23 señala que le pusieron, dice, encima la cruz para llevarle a Jesús, ¿cierto? Tal vez era lo más claro ese ejemplo de un verdadero discípulo de Jesús. Si bien es cierto que el tomar la cruz es un acto libre y voluntario y jamás impuesto, el hecho de seguir a Jesús con la cruz a cuesta debió haber ganado un mensaje gráfico en los lectores, en nosotros, cuya imagen sí es un claro eco de la demanda expresada por el Señor. Negarse a sí mismo, tomar la cruz, es la mitad del desafío del discípulo. El resto es seguir a Jesús en su propio estilo, vaya donde vaya y en un contexto de obediencia hasta la muerte si es preciso. En el versículo 26 del capítulo 23, ¿cierto? Habla de la vía dolorosa, que es una expresión que resume el camino que recorrió Jesús en medio de grandes suplicios, hasta el monte Calvario, que era una cantera rocosa y aparentemente lugar común de ejecución al norte de la ciudad. Pero allí con Jesús caminaban todos los peregrinos del reino de Dios, todos los que se atreven o se atrevían a creerle a Dios, todos los que pertenecen al reino de Dios y su justicia en Jesús. Nuestra miserable vida fue transformada en una maravillosa canción de gloria eterna. Hoy podemos ver esa vía dolorosa y nosotros caminando detrás de la cruz, ¿cierto? Creyendo en Jesús, que Él es nuestra victoria. Ahora, en cuanto a la crucifixión, el cuadro de la crucifixión es sin duda el símbolo de la cristiandad. Sin cruz no existe resurrección, no hay reconciliación y por lo tanto tampoco hay esperanza, ¿cierto? La cruz era la razón de ser de la misión de Jesús, por cuanto en ella conseguiría concretar su gloria, su misión de poder liberar de todo tipo de opresión al pueblo de Dios. Y la cruz ciertamente es el motivo de gloria y el sustento
de la paz de los creyentes. La crucifixión era también sin duda el método más cruel, más doloroso y ejemplarizador del Imperio Romano de justiciar a sus enemigos insurrectos. Estaba reservada para los criminales más avesados. Era un proceso largo, lento, vergonzoso, porque en ello radicaba precisamente el castigo. Sin embargo, Jesús decide entregar su espíritu. Al clamar a gran voz, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Notemos algo importante. A Jesús no lo mataron, sino que Él voluntariamente entregó su espíritu. Jesús fue crucificado allí en el monte, denominado la Calavera, en las afueras de Jerusalén. Se trata del mismo monte que era llamado el monte Moriah, a donde Abraham iba a sacrificar a Isaac en obediencia a Dios, y como símbolo profético, porque no fue consumado, de lo que ahora Jesús estaba cumpliendo a plenitud. De algún modo, el que haya ubicado a Jesús en el centro de los malvados era un signo de respeto y de reconocimiento también a su palabra y a su obra. El Señor clama pidiendo perdón a su Padre por una humanidad caída en la injusticia y cerrado totalmente a la posibilidad de vivir en el reino de Dios. Era una humanidad que a lo bueno le llamaba malo, y por eso terminaron matando al autor de la vida. Queridos, hoy vivimos tiempos muy parecidos a los del tiempo de Jesús. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Estamos viviendo un tiempo como sin ley, o que todo favorece a lo que es malo, porque eso malo es bueno ahora. Y tal vez Jesús hubiera hecho su aparición en este tiempo, si Él apareciera en este tiempo, ¿cierto? Hay una gran probabilidad que también le hubiéramos dado muerte. Es lo más probable que en este tiempo apareciera Jesús, le volveríamos a dar muerte. Pero la muerte de Cristo vino a dar la victoria sobre la muerte a través de su resurrección a un enemigo que surgió con el pecado del primer Adán, para que Jesús, el segundo Adán, nos dé vida juntamente con él, y esta vez una vida eterna. Te invito a meditar en esta palabra de Lucas. Todo lo que pasó Jesús venía a dar el cumplimiento al plan de salvación en que Dios, desde el momento mismo en que el hombre se condenó a la muerte por su desobediencia, ¿cierto?, inmediatamente ideó el plan de salvación. La redención, que es el pago de sus culpas que caía sobre nosotros, estaba siendo saldada allí en la cruz. Él estaba pagando con su sangre toda nuestra cuenta. Con la última frase que Jesús pronunció antes de entregar su vida: consumado es, significaba que ya todo estaba pagado. Ahora el hombre es libre de la culpa del pecado. Pero hay un gran pero. Solo podrán alcanzarla aquellos que crean en Jesús. Lo dice Juan. Y los que no creyeron, dice, ya están condenados a la muerte eterna. No desprecies este tiempo de victoria que Dios nos dio a través de la cruz. No mires a Jesús como un pobrecito que murió, que sufrió. Mira tu vida, mira tu entorno, mira tu interior. Somos nosotros los que debemos tener lástima por nosotros mismos al no creer que esa muerte de Cristo nos dio la victoria. Es que una cosa tan fácil como creer nos va a permitir poder recibir ese don de la salvación por la muerte de Cristo. Está en tus manos. Si tú has aceptado a Jesús, haz como Simón el Sireno, ¿cierto? Toma esa cruz y llévala junto con Él, ¿cierto? Niégate a ti mismo y síguele. Y no pierdas más tiempo. Hay tiempos peligrosos. Y tú, si no has conocido a Dios, si tú no has hablado, yo te invito ahora
que tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, que todo esto que he relatado pueda servirte para que tú, el Espíritu Santo, convenza de pecado y puedas aceptar a Jesús en tu corazón y poder ser libre de pecado y postular a la vida eterna. Le pido que oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que te damos gracias, Señor, porque pudiste, Señor Jesús, tener esa valentía, esa fuerza, Señor, esa dirección de tu Padre, de poder llegar a la cruz por amor a nosotros. Gracias, Papito, gracias porque entregaste tu vida. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Padre amado? Te lo pido, Señor, que tú toques cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús, y muchos, Señor, se vuelvan a ti, reconociendo y tomando este beneficio de la salvación que tú nos regalaste. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo en la próxima oportunidad y Dios les bendiga. Ponga un like, pongan bueno y comparta para que otros también puedan conocerlo. Una palabra al corazón.